Es 24 de diciembre de 2008, en Covina, California. Los Ortega celebran su tradicional fiesta navideña familiar, a la que han acudido 25 invitados. Una niña de 8 años, que también está en la fiesta, ve por la ventana a Santa Claus y, emocionada, corre hacia la puerta para recibirlo. Llevaba toda la noche esperando ese momento, pero ese Santa no es quien ella cree. En cuanto la puerta se abre, le dispara en la cara y luego abre fuego contra toda la familia. Aquel gesto inocente desencadenó una masacre que nadie podía imaginar. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre la masacre de Covina. Un caso muy impactante que sucedió en Nochebuena y que deja en evidencia lo retorcidas e irracionales que pueden ser algunas mentes. Y si en este vídeo me oís más nasal que en el anterior, lo siento, sigo con la gripe, todavía no se me ha pasado, de hecho acabo de recuperar la voz, así que bueno, estoy intentando hacer lo que puedo. Y ahora sí, poneros cómodos y preparaos un chocolate caliente porque en este especial de Navidad os traigo una historia que nos va a tener en tensión constante. Y a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. El 24 de diciembre de 2008, en Covina, una comunidad tranquila en los suburbios de Los Ángeles, California, en el 1129 de East Knollcrest Drive, la familia Ortega celebraba su tradicional fiesta de Navidad. A las 11:30 sonó el timbre y Katrina, una niña de 8 años, vislumbró por la ventana que era Santa Claus quien llamaba. Corrió emocionada hacia la puerta y al abrir, efectivamente, ahí estaba Santa, con una gran caja de regalo. Pero en lugar de entregarle un presente, sacó una pistola y le disparó directamente en la cara. Después, ya con una pistola en cada mano, abrió fuego contra todos los presentes. Algunos trataron de esconderse debajo de la mesa, otros huían como podían. Nadie entendía lo que estaba pasando. Como era Nochebuena y Covina tenía una de las tasas de criminalidad más bajas de la zona, apenas había agentes de policía ni operadores del 911 activos esa noche. Sin embargo, alrededor de las 11:50, todos los teléfonos del 911 empezaron a sonar al mismo tiempo. Una operadora respondió de inmediato y al otro lado de la línea, una mujer llamada Leticia gritaba en pánico. Hi. Please come immediately. Who's in your house? Immediately. Ma'am, is the guy in your house right now? Is he at your house? Yes, he's got this shooting. I don't know who else is alive. I know, ma'am. Just stay on the phone with me, okay? My whole family, there's 30 people, 25 people. I know. It's okay. The officers are there. They're trying to get to you guys, okay? He came in through the entrance of the door, and it was a Santa Claus suit, and I didn't see them when he shot. I heard the shots, and they were like poppers, and I wasn't sure what it was, so everyone started panicking and running, so we all dove under the dining room. Some of us dove, some of us left. I don't know. My mom's house is on the... Ma'am, the fire department's there, okay? What's he wearing? What is he wearing? Please. What is he wearing? Please tell me. My nephew. What is he wearing now? He changed his clothes from Santa Claus clothes. Okay, let me know what he's wearing. Black clothes. Okay. My daughter's been shot. She was shot in the face on the side and she's bleeding. I know. I let the officers know. The officers are making sure it's safe for the paramedics to I come need a in. bandage, please. Mientras se producía esa llamada al 911, los demás operadores empezaron a atender otras llamadas. Y es que todas venían del mismo lugar. Todos los vecinos estaban llamando. Decían que había habido una explosión y que una casa estaba en llamas. Y es que Santa Claus, en aquella caja de regalo que traía, llevaba un lanzallamas casero, con el que prendió fuego a la casa de los Ortega. En cuestión de minutos, la vivienda quedó completamente envuelta en llamas. El caos fue absoluto. Nadie sabía quién había logrado escapar y quién había quedado atrapado dentro. Las autoridades no tardaron en llegar. Más de 80 bomberos trabajaban a contrarreloj
reloj para apagar el fuego. Tardaron aproximadamente hora y media en lograrlo, mientras la policía y los paramédicos intentaban salvar a tantas personas como fuera posible. En cuanto todos los que podían ser rescatados estuvieron a salvo, el agente Tim Dunham comenzó a interrogar a los supervivientes. Le contaron que el atacante iba disfrazado de Santa Claus y que nada más entrar en la casa había empezado a disparar contra todos. Una vecina y amiga de la familia, que se marchaba justo antes del ataque, también comentó que había visto un coche sospechoso alejarse a toda velocidad de la zona, un vehículo pequeño y azul, circulando con las luces apagadas. En ese momento no imaginaba lo que estaba ocurriendo dentro de la casa de los Ortega, pero algo en aquella escena le había parecido muy sospechoso. El ataque dejó un saldo devastador, 9 muertos y 3 heridos. Solo 13 de los asistentes a la fiesta salieron ilesos. La niña de 8 años a la que el atacante disparó se encontraba en estado crítico tras recibir el disparo en la cabeza. Además de Katrina, una joven de 16 años fue alcanzada por una bala en la espalda y otra de 20 sufrió una fractura en el tobillo al saltar por una ventana del segundo piso para escapar. Las 9 víctimas mortales fueron Joseph y Alicia, los padres de Leticia, los 4 hermanos de Leticia, Sylvia, Alicia, James y Charles, las esposas de James y Charles, Teresa y Cherry respectivamente, y Michael Andrea Ortiz, el hijo de 17 años de la fallecida Alicia. El perpetrador disparó a algunos de los presentes a quemarropa, en modo ejecución, como fue el caso de Sylvia, mientras que otros lograron sobrevivir a los disparos pero terminaron muriendo del incendio. Mientras las autoridades seguían volcadas en lo ocurrido en la casa de los Ortega, recibieron de repente otro aviso. Aquella misma noche, a unos 50 kilómetros de ahí, se había producido otro posible asesinato. Un hombre llamado Bruce Pardo había muerto de un disparo de muy cerca con una 9 milímetros. Su hermano Brad Pardo fue quien lo encontró. Al regresar tarde de una fiesta navideña y abrir la puerta de su casa, se topó con múltiples agujeros de bala en las paredes del comedor, una pistola tirada en el suelo y, en medio de un charco enorme de sangre, el cuerpo sin vida de su hermano Bruce con otra pistola en la mano. Lo curioso es que Brad no esperaba que su hermano fuera a hacerle una visita aquella noche, y es que Bruce no vivía en aquella casa. Todo era tan desconcertante que inmediatamente enviaron otra unidad para averiguar qué estaba pasando allí. Mientras tanto, en Knollcrest Drive, la policía comenzó a interrogar a los vecinos. Querían entender cómo era posible que un desconocido vestido de Santa Claus hubiera entrado en la casa con tanta facilidad, sin que nadie sospechara. Fue entonces cuando muchos mencionaron a un tal Patrick, un vecino que solía disfrazarse de Santa cada Navidad. Los niños se reunían siempre en círculo esperando que los llamara por su nombre para entregarles un pequeño regalo. Por eso Katrina, confiada y emocionada, corrió a abrir la puerta sin dudar. Aquello parecía una pista prometedora, hasta que descubrieron que Patrick se había mudado hacía tiempo, así que él no podía ser. Aún así, aquella información les dio otra clave. Quien perpetró el ataque no solo conocía bien a los Ortega, sino también sus tradiciones navideñas, que la familia se reunía al completo, que la fiesta solía prolongarse hasta después de medianoche y que cada año un vecino vestido de Santa Claus hacía una visita especial. Después de interrogar a los vecinos, registraron la casa de los Ortega. Entre los escombros y las cenizas encontraron docenas de casquillos de bala, que resultaron ser del mismo tipo que los hallados en la casa de Brad Pardo. Por ello, el inspector Dunham se trasladó desde el 1129 de East Knollcrest Drive, donde había ocurrido la masacre, hasta la casa de Brad Pardo, para inspeccionar personalmente la segunda escena del crimen e interrogar a Brad. De primeras parecía que había habido un altercado a tiros entre Bruce y un asaltante desconocido. Cuando el inspector preguntó a Brad si su hermano tenía enemigos, este lo negó y comenzó a elogiar a Bruce, describiéndolo como alegre, carismático y tranquilo. Contó que nada más graduarse había conseguido un trabajo en el prestigioso Jet Propulsion Laboratory, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, donde ganaba $122.000 al año. No obstante, Bruce estaba atravesando algunos baches recientes en su vida. Hacía apenas una semana había finalizado su divorcio con la que fue su esposa durante 3 años, Sylvia. Fue entonces cuando descubrieron una conexión con la masacre de Covina. Resulta que el apellido de soltera de Sylvia era Ortega, y efectivamente ella estaba presente en aquella fiesta de Nochebuena en Covina. Sylvia fue una de las personas que murió en el ataque, recibiendo un disparo a quemarropa. Cuando el inspector Dunham estaba a punto de informar sobre su reciente hallazgo, fue él quien recibió una llamada.
Resulta que habían encontrado el Dodge Caliber azul que la vecina de los Ortega había visto la noche anterior. Dentro del coche estaba el traje de Santa Claus, cientos e incluso miles de balas y una bomba casera. Al intentar sacar el traje, tiraron de una cuerda atada a él que estaba conectada a un encendedor. Este se activó y encendió un polvo negro que comenzó a chispear. Los agentes, al ver las chispas, corrieron inmediatamente para ponerse a salvo, dándose cuenta de que se trataba de una trampa. El traje y la munición se incendiaron y acto seguido el coche explotó. Ningún agente resultó herido, pero todas las pruebas quedaron destruidas, dejando muchas preguntas sin respuesta. Aquel 25 de diciembre los agentes de Covina estaban completamente desbordados por todo lo ocurrido la noche anterior. Los agentes comenzaron a preguntarse quién podía odiar tanto a esa familia como para intentar asesinarlos a todos en Nochebuena. Viajar luego 48 kilómetros hacia el norte para matar al exmarido de una de las víctimas y además preparar su vehículo para que intentara asesinar a la gente que lo encontrara. No obstante, aquel mismo día de Navidad recibieron al menos una buena noticia. Katrina, la niña de 8 años a la que le habían disparado en la cabeza, había sobrevivido milagrosamente. Si alguna vez hubo un verdadero milagro de Navidad, señoras y señores, fue este. En cuanto la niña estuvo estable, los investigadores fueron a hablar con Leticia Józef Polski, la madre de Katrina, que fue quien llamó al 911. Sin dudarlo, les dijo que creía que el perpetrador no era otro que Bruce Pardo, el exmarido de su difunta hermana Silvia, y que aquel hombre escondía algo muy oscuro en su interior. Bruce Jeffrey Pardo nació el 23 de marzo de 1963 y creció en el Valle de San Fernando. Estudió Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California y se consolidó como ingeniero de software de alto nivel. Sin embargo, pese a su éxito profesional, en su vida personal no tenía tanta suerte. Se decía que era poco empático y que se preocupaba más por su propio bienestar que por el de los demás. Incluso una amiga, Tina, le describía como un niño tonto, grande y agradable, pero que a pesar de su inteligencia carecía en cierto modo de sentido común. Silvia y Bruce se conocieron en 2004. Les presentó un compañero de trabajo de Bruce. Silvia era madre de 3 hijos y había perdido a su pareja anterior en un trágico accidente de coche, cuando estaba embarazada de su tercer hijo. En ese momento no buscaba una nueva relación, pero con Bruce fue diferente. Conectaron de inmediato. Él le pareció un buen partido y parecía llevarse muy bien con sus hijos. La familia de Silvia también lo acogió rápidamente con cariño. Se casaron el 29 de enero de 2006 y tras la boda se mudaron a una casa de $500,000 propiedad de Bruce. La vivienda necesitaba remodelaciones y aún estaba hipotecada, pero podían permitírselo ya que en 2006 ambos ganaban juntos unos $150,000 anuales. La casa estaba cerca de la iglesia católica El Santo Redentor, donde Bruce colaboraba como acomodador para los niños durante la misa y en las distintas actividades organizadas. Todo parecía sacado de un cuento. Sin embargo, tras casarse, Bruce se negó a pagar cualquier gasto relacionado con los hijos de Silvia, alegando que él no había decidido tenerlos y que no eran su responsabilidad. Al año de casados, Silvia comentaba con sus amigos que Bruce se había vuelto frío, tacaño y distante. Comenzaron a discutir por asuntos económicos y por el control que Bruce ejercía sobre las finanzas familiares. Por aquel entonces, Bruce también había sufrido una grave rotura de rodilla que requirió cirugía, y durante la recuperación tuvo que trabajar desde casa. A partir de ese momento se convirtió en un ermitaño. No quería salir ni hacer nada. Pasaba todo el día frente al ordenador e incluso dejaba de ducharse. Ya no era el hombre alegre y generoso que Silvia había conocido. Todo eso aún podía sobrellevarlo, pero Silvia descubrió algo que le afectó profundamente. Bruce había tenido un hijo, Bruce Matthew, en su relación anterior con Elena Lucano, cosa que jamás le mencionó. De hecho, fue la madre de Bruce, con quien Silvia tenía muy buena relación, la que se lo contó. Resulta que un día, cuando Elena no estaba en casa y dejó al niño al cuidado de Bruce, el bebé cayó en la piscina y estuvo a punto de ahogarse. No está claro si cayó solo o si Bruce lo dejó caer. Cuando Elena llegó, encontró a Bruce tranquilo, viendo la televisión y tomando cerveza, aparentemente sin haberse enterado de lo sucedido. El niño fue rescatado rápidamente y trasladado al hospital, donde Elena y Bruce permanecieron día y noche hasta que lograron estabilizarlo.
Sin embargo, el diagnóstico fue devastador. Aunque la falta de oxígeno no causó la muerte del pequeño, quedó parapléjico y condenado a vivir en una silla de ruedas. Al enterarse de esto, Bruce, sin mostrar ninguna empatía, abandonó a su mujer e hijo sin mirar atrás. Tenía la obligación de pagar manutención, pero a los pocos meses dejó de hacerlo y jamás volvieron a saber de él. Pero es que encima, aunque nunca volvió a ver al niño, Sylvia vio que usaba el nombre de aquel niño de manera fraudulenta para evadir impuestos. Sylvia también descubrió que Bruce había tenido otra relación anterior, con Delia, una compañera de laboratorio, con quien se había comprometido en 1988. Invitaron a 250 personas a la boda. En aquel entonces Bruce no tenía mucho dinero y vivía con su madre, así que fue Delia quien financió la ceremonia, que se iba a celebrar en un club de campo seguida de un viaje a Tahití. Sin embargo, el 17 de junio de 1989, cuando tenía 24 años, Bruce dejó plantada a Delia en el altar. Luego sacó $3.000 de la cuenta común de la boda, se fue solo a disfrutar de unas vacaciones en Palm Springs y regresó como si nada, bien bronceado, sin mostrar el menor remordimiento. Un poco sociópata el señor. Cuando Sylvia descubrió todo eso, temió por sus hijos y decidió que ya no podía confiar en Bruce, por lo que solicitó el divorcio el 7 de marzo de 2008. Cuando Sylvia pidió el divorcio, Bruce le dijo que debía abandonar la casa, ya que la escritura estaba a su nombre. Sylvia le pidió si podían quedarse ahí con la niña hasta que terminara el curso en la guardería, que quedaba mucho más cerca que la casa de sus padres, y aseguró que pagaría las compras y facturas, además de pasar los fines de semana en casa de sus padres. Pero Bruce se negó. Aprovechando un día en que Sylvia había ido a un cumpleaños familiar, sacó todos los muebles y pertenencias de Sylvia y su hija de la casa y las echó sin más. Sylvia tuvo que mudarse temporalmente a una habitación de invitados en la casa de su hermana, que vivía relativamente cerca. El proceso de divorcio finalizó el 17 de diciembre de 2008, apenas una semana antes de la masacre. Tras el divorcio, Bruce debía pagar una pensión alimenticia mensual de $1.785 a Sylvia, además de $10.000 de indemnización. Sylvia se quedó con el perro Saki y el anillo de compromiso de diamantes, mientras que Bruce conservó la casa y los coches. La policía descubrió que además, Bruce había perdido recientemente su trabajo en la NASA sin recibir indemnización ni paro, debido a que había manipulado fraudulentamente sus horas de trabajo. Inicialmente pensaron que eso, sumado al divorcio, podía haber sido el desencadenante de la locura que terminó en la masacre. Sin embargo, se dieron cuenta de que Bruce llevaba mucho más tiempo planeando el ataque. Y es que comenzó a planificarlo aproximadamente en junio de 2008, poco después de que Sylvia le solicitara el divorcio, que fue cuando compró una pistola por casi $1.000. Pero no se detuvo allí. El 8 de agosto adquirió otra, el 8 de septiembre otra más, el 11 de octubre una adicional y finalmente el 13 de noviembre la última. Lo hizo así porque en California existe un límite de una pistola por cliente cada 30 días. Además de las armas, compró una cantidad desmedida de munición. Y eso no fue todo. En septiembre, Bruce también encargó un traje de Santa Claus a medida a una modista local y dueña de una tienda de disfraces, Jerry DeYoung, vecina suya, pero lo solicitó en un tamaño mucho más grande de lo necesario para poder ocultar más fácilmente las armas. Bruce también alquiló 2 coches, el Dodge Caliber azul que explotó con la bomba casera que había colocado y que la policía ya había encontrado, pero también un Toyota plateado, el cual alquiló una semana antes de Navidad. La policía localizó aquel Toyota en Glendale, cerca de la casa del abogado de Sylvia. En su interior había mapas del suroeste de Estados Unidos y de México, agua, comida, ropa, un bidón de gasolina, su portátil y su ordenador de sobremesa. Tras todos estos hallazgos y los resultados de la autopsia de Bruce, la policía pudo determinar que él era efectivamente el asesino de los Ortega. La autopsia también reveló que aquel día Bruce había consumido cocaína. Cuando Bruce salió de casa aquel día disfrazado de Santa, le dijo a un vecino que se dirigía a una fiesta de Navidad y se le veía muy tranquilo. Lo que extrañó al vecino fue que viajara en un Dodge azul en lugar de su Cadillac negro. Pero Bruce no iba a ninguna fiesta, se dirigía a la casa de sus ex suegros, José Ortega, a quien todos llamaban Papa Joe, y Alicia Sotomayor.
ya que sabía que toda la familia estaría allí celebrando la Navidad, como cada año. De hecho, Bruce incluso pensaba que su madre estaría en la fiesta y no le importaba matarla también, porque según él se había puesto del lado de Sylvia durante el divorcio. Sin embargo, su madre finalmente no pudo asistir por encontrarse enferma. Bruce también había comprado billetes de avión para supuestamente visitar a su amigo Steve en Illinois, con quien sí había hablado del viaje. Sin embargo, parece que solo compró esos billetes para despistar a la policía, ya que según lo encontrado en el Toyota, su verdadero plan era huir a México. El Toyota estaba cerca de la casa del ex abogado de Sylvia, porque su plan inicial incluía acabar también con él antes de darse a la fuga y empezar de cero. No obstante, no había previsto que el fuego que él mismo provocó en la casa de los Ortega le alcanzaría, por lo que antes de continuar con su plan se refugió en la casa de su hermano. El problema era que sus heridas eran tan graves que no se veía capaz de seguir adelante. Tenía quemaduras severas y parte del traje de Santa Claus se le había derretido sobre la piel. Los agujeros de bala que encontraron en el piso de su hermano podrían deberse a que Bruce, en un ataque de furia, comenzó a disparar contra las paredes. Pero también cabe la posibilidad de que, debido a la gravedad de las quemaduras en sus brazos, no fuera capaz de acertar los primeros tiros cuando intentó dispararse a sí mismo, y que continuara intentándolo hasta lograrlo. Lo que sí estaba claro es que de no haberse quemado habría huido. De hecho, se descubrió que bajo el traje llevaba en un liguero $17.000 preparados para su fuga. Sin embargo, como su plan se vino abajo, acabó quitándose la vida. Evidentemente, dadas las circunstancias, el caso se cerró sin juicio. Katrina, la niña que sobrevivió, dijo que en su familia nunca dejaron de celebrar la Navidad y que no permitirían que él les arrebatara eso también. Añadió que cada año su mayor regalo es seguir viva. Ya como adolescente ha ayudado a concienciar sobre el peligro de las armas en Estados Unidos e incluso dio una charla en un colegio estadounidense donde se había producido un tiroteo. Este crimen fue tan impactante que incluso ha dejado huella en la cultura pop. En 2010, Polystyrene, cantante de X-Ray Spex, grabó una canción titulada Black Christmas sobre esta masacre. Ese mismo año, Boombox Poets lanzó Santa Syndrome, que también contiene claras referencias al suceso. Por otro lado, en el cine se puede ver una alusión a la masacre en la película Silent Night de 2012. Y ahora sí, eso es todo por hoy. ¿Y tú qué opinas sobre este caso? ¿Lo conocías? ¿Crees que Bruce era malvado desde siempre o que fue por la presión del momento que su mente se descontroló? Cuéntamelo en los comentarios. También puedes dejar sugerencias sobre qué otro misterio o historia te gustaría que explorase en mis próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con tus amigos, que así ayudas mucho a este canal. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde comparto mucho más contenido y recomendaciones. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio. Cuidaros mucho, en serio, porfa, cuidaros mucho y hasta pronto. ¡Feliz Navidad! Soy más mocos que persona.